Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días, amados amigos que se encuentran sentados aquí en esta plaza. Que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y que la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros corazones. Soy el hermano Juan y me congrego en la Iglesia Cristiana Centro Misionero para las Naciones, la cual se encuentra liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por mis amados pastores Dioseba Millán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia queda ubicada en el sector Francisco de Miranda, entrando por la plaza Cerconán. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos ustedes para que nos visiten. Invitación que hago también extensiva para todos sus familiares. De más está decirles que nos bendicen con su presencia. En esta mañana, amado amigo, no he venido a hablar de religión, pues la religión no salva a nadie, no. Tampoco he venido a contarles un testimonio de mi persona, que fui un delincuente, un borracho, un mujeriego, parrandero, jugador. Tampoco he venido a hablarles de mí. Pues dice el Evangelio de Juan en su capítulo 7, verso 18, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero aquel que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que yo no he venido a gloriarme en este lugar, no, sino a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no he venido a hablarles de mí, sino de aquel que puede darte la salvación de tu alma y la vida eterna. Me refiero a mi Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, aquel que muchos tienen en la boca, pero lamentablemente pocos aquí en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. También quiero agradecer a Dios, primeramente por todas estas personas que puedan estar pendientes, no de lo que yo vaya a decir aquí, no, sino de lo que Dios puede hablar a través de mi persona. Porque les recuerdo, nosotros somos simples instrumentos de Dios para llevar su santo evangelio a las almas perdidas. Pero es Dios quien hace la obra. Juan 16:8 dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo desgargantarme aquí hablando todo el día, pero si el Espíritu Santo de Dios no interviene en tu corazón y no te convence de pecado, de justicia y de juicio, yo he perdido el tiempo. Pero me gozo al saber en que sea una sola persona, una sola. Dios no necesita multitud, sino uno que le crea, uno que cree en las promesas, que puede estar allí atento a lo que Dios puede hablar en esta mañana. Pues dice Dios en su palabra, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 49, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que no es casualidad que usted pueda estar allí pendiente a lo que Dios puede hablar a través de mi persona. Voy a tomar un momento para leer una pequeña porción de las Santas Escrituras, la cual se encuentra ubicada en el libro de los Hechos, en su capítulo 3, verso 19. Hechos 3:19. Lee la palabra de Dios, la cual es santa, bendita y eterna, bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora te doy gracias por haberme permitido leer tu santa, bendita y eterna palabra. Te pido que sea usted hablando a través de mí, que unja mi garganta, mi lengua, mi boca, y que cada palabra que salga fluya a través de ella sea palabra tuya, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Te pido, Padre amado, que a través de tu palabra podamos llevar amor donde hay odio, podamos llevar alegría donde hay tristeza, pueda llevar paz donde hay angustia y consuelo donde hay dolor. Bendice aquellas almas, Señor, que están dispuestas a oír y a atesorar tu palabra, palabra de vida, palabra de salvación, Señor.
Te pido que bendigas a todas aquellas personas conforme a tus riquezas en gloria, para que puedas suplir la necesidad de cada uno de ellos, para que puedan ver, para que puedan creer y para que puedan testificar que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos y desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Pido. Gloria a Dios, que Dios continúe bendiciendo al varón. Bueno, amados, como acabamos de oír en la porción de las Santas Escrituras que acabo de leer, el Señor nos dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Déjame decirte, amado amigo, que el arrepentimiento es un requisito sine qua non para que podamos aceptar a mi Señor Jesucristo y así Él pueda lavarte, limpiarte de todo pecado. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Tienes que dejar de hacer lo malo, aquello que desagrada a Dios, y comenzar a hacer las cosas que le agradan a Él. Déjame decirte, amado amigo, que nos conviene dejar de hacer las cosas malas y comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Pues dice en Primera de Juan, en su capítulo 3, verso 22, que cualquier cosa que le pidamos a Él, a Dios, cualquier cosa, no algunas, sino cualquier cosa, Él nos la dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Déjame decirte, amado amigo, amada amiga, que todas las promesas de Dios están supeditadas a la obediencia. Y este principio bíblico nos los enseñó mi Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 29, cuando dijo: porque el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago las cosas que son agradables delante de Él. Amado amigo, yo no sé por qué situación tú puedas estar pasando en esta mañana, pero déjame decirte que Dios sí la conoce. Dios quiere ayudarte, pero depende más de ti que de Él, porque el Señor tan solo te pide que hagas las cosas que a Él le agradan. No que seas perfecto, porque han confundido el Evangelio de mi Señor Jesucristo con la religión. Y entonces dicen que tenemos que ser perfectos, nada más lejos de la verdad. Pero la perfección es un estado en Dios y en Jesucristo su Hijo. Pero en nosotros, escuche bien, es un proceso que terminará cuando salgamos de este cuerpo corrupto y seamos transformados en un cuerpo de gloria, para alabar a nuestro Creador por toda la eternidad. Yo no sé qué problema tú puedas tener, amigo, amiga. Yo no sé qué tiempo puedes tú estar clamando a Dios para que solucione ese problema. Quizás te has hecho necio delante de Dios. Porque dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Yo he escuchado a muchas personas decir: ya yo no creo en Dios. Tengo tiempo pidiéndole a Dios por esto y aquello, pero no me responde. ¿Acaso has analizado tu vida? Porque es muy fácil exigirle a Dios, pero no comprometernos con Él. Porque todos quieren la corona de oro que Dios ha prometido a aquellos que le obedecen, que le aman. Pero nadie se quiere poner primero la corona de espina. Esa no. Todos quieren caminar por las calles de oro de la Nueva Jerusalén.
y mirar el mar de cristal. Pero nadie quiere caminar por las calles empedradas que nos guían rumbo al Gólgota, al monte Calavera donde está la cruz. Ese camino no lo quiere nadie. Amado, dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20 que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero por medio nuestro, para la gloria de Él. Eso significa que tenemos que hacer la parte que nos corresponde para que el Dios Todopoderoso pueda glorificarse en tu vida. Tenemos que sujetarnos a Él. Y es allí donde radica la importancia de leer su santa, bendita y eterna palabra, porque este es el manual del usuario. Hay quienes quieren que Dios les hable, pero no hablen la Biblia. Amado, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la condenación para el pecador. Lea la Biblia para que sea sabio, créala para que sea salvo y practíquela para que sea santo. La Biblia no es un amuleto para que tú la tengas abierta allí en el Salmo 91 para que te proteja, no. Eso no les ha enseñado la religión. Por eso yo no predico religión. El infierno está lleno y el lago de fuego lleno de personas religiosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere darte los anhelos de tu corazón, pero tú no lo has dejado. Te es más fácil renegar de Él que aceptar que el del problema eres tú. Es que yo ya estoy cansado de clamar a Dios y no me ha respondido. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso y guarda sus mandamientos, hace su voluntad, a ese oye. Lo que pasa es que el enemigo los ha mantenido cautivos en la mentira. El dueño de todo este sistema mundo es el diablo, que el Señor reprenda. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, ahí vemos que el Señor Jesús fue llevado, Dios te bendiga Francisco, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí el diablo lo tentó en 3 oportunidades. Pero en un momento cuando el diablo le enseñó todas las riquezas del mundo y le dijo, a ti te la daré si postrado me adorares. El diablo es el dueño de todo este sistema mundo y es él quien te da lo que tú le pides para mantenerte engañado allí en la religión, en la mentira. Yo conozco una buena amiga que siempre me dice cada vez que le predico, yo sé que Dios está conmigo porque yo le pido y Él me da. Yo digo, bendito sea el Señor, como el diablo la tiene cautiva. Dios no oye al pecador, quien le está dando es el diablo para mantenerla allí, porque sigue fumando, sigue peleando con el marido, sigue en chisme con los demás vecinos. ¿Cómo vas a decir que Dios te está bendiciendo? El diablo te ofrece mucho, te da poco, pero te quita todo. Esa es la importancia de saber cuál es la voluntad de Dios. No crean lo que yo le pueda decir. Crea lo que está escrito en la palabra. Por eso me gusta dar el versículo, para que usted se lo lleve a su casa y pueda verificar si lo que le estoy diciendo es así o no. Bendito sea el nombre del Señor. A veces clamamos y clamamos y creemos que Dios no existe. Jeremías 59:1 dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Son nuestros pecados, nuestras iniquidades, que nos han hecho separación entre Dios y nosotros. Analiza cómo está tu vida hoy. ¿Has dispuesto tu corazón en honrar a Dios con todos tus defectos? Porque el Señor Jesús no vino a buscar a los justos, no, vino a buscar pecadores, así como yo. Dice la palabra de Dios que el Señor nos sacó de lo más vil. Nos tomó allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, para avergonzar a los sabios. Él no vino a buscar a los que se creen justos, sino a pecadores, a ti y a mí. Por eso me atrevo a decir que el amor de Dios es tan grande que sobrepuja sobre nuestros errores, pero tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Tú tienes que arrepentirte, dejar de hacer lo malo. Haz un esfuerzo. Lee la Biblia para que conozca la voluntad de Dios.
Dios quiere bendecirte, dice Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que tengáis el fin que vosotros esperáis. Amado, no esperes estar postrado en una cama, en un hospital, para arrepentirte y buscar de Dios. Claro que Dios te va a salvar en ese momento, pero vas a perder muchas bendiciones que Dios quiere darte en vida aquí, para que la disfrutes, para que puedas glorificar su nombre cuando veas que Dios cumple los anhelos de tu corazón. Amado, tenemos que hacer la parte que nos corresponde para que Dios se glorifique. Cuando nosotros vamos allá en Génesis capítulo 6, no fue Dios quien hizo el arca, no. El arca la hizo Noé en obediencia. Y después que fue obediente hizo el arca, fue cuando Dios se glorificó. Porque tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Según los eruditos, Noé tuvo más de 100 años predicándole a la gente que se arrepintiera, que buscaran de Dios, que Dios iba a mandar un diluvio, pero lo tildaban de loco, así como me tildan muchos a mí. Amado, Dios es real. Dios es real y quiere darte vida eterna. El infierno, el lago de fuego, no es para ti, no es para mí. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, le puso en un paraíso, no les puso en un lago de fuego. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41, que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus demonios, no para ti ni para mí. El que se pierde es porque quiere. Hay quienes dicen, hay que vivir la vida es una sola, hay que gozarla, el que se muere se acabó, nada más lejos de la verdad. Déjame decirte que la muerte no es el fin de la existencia, la muerte es el principio de una eternidad, y solo tú, nadie más que tú escoge dónde pasarla. Amigo, Cristo te ama. El Señor quiere darte la salvación, una salvación que a pesar de ser individual, Dios en su amor, en su misericordia, la ha arropado con una hermosa promesa. Pues dice el libro de los Hechos, en su capítulo 16, verso 31, tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la Biblia habla de tu casa, amado amigo, amada amiga, no está hablando de esa estructura física, de esas 4 paredes, no. Está hablando de tus seres queridos. Señor, cuando Dios da la salvación, hace un trabajo completo. Arropa a toda tu familia en esa salvación. Allá en Lucas 19, cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Zaqueo, digo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Estaba hablando que la salvación no solo era para Zaqueo, sino para toda su familia. Y ustedes saben lo que le impedía a Zaqueo llegar al Señor Jesús, la multitud. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La multitud no los deja llegar a los pies de Cristo, porque dicen, no me metí evangélico, estoy yendo ahí para oír nada más. Les da pena, les da vergüenza. Pero déjame decirte que el evangelio no es religión. Pablo llegó a decir, allá en la carta a los Romanos, en su capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tienes que creer, amado. Tienes que creer. ¿Qué consiste el evangelio? Consiste en creer que el Señor Jesús se hizo hombre y que estuvo aquí en la tierra y que padeció, fue humillado, escupieron en él, fue golpeado, azotado, lo crucificaron, murió, derramó su sangre preciosa por todos nosotros, pero al tercer día resucitó y subió a los cielos y allá está intercediendo por nosotros. ¡Wow! ¡Cuánto amor! Amado, Dios te ama tanto que es más fácil que tú esta noche puedas salir al fondo de tu casa a contar las estrellas del cielo antes que puedas cuantificar el amor que Dios tiene por ti. Así de grande es el amor de Dios. Pero hay una mentira que el diablo ha puesto en los corazones de los hombres. El Papa que murió, Juan Pablo, el Papa Francisco llegó a decir,
Dios te ama así como eres, nada más lejos de la verdad. Eso es lo que hace la religión, nos dice lo que queremos oír, para mantenernos engañados, para que no conozcamos la verdad. Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios no te ama así como eres, porque si no, no te pidiera que te arrepintieras. Dios te ama a pesar de lo que eres, que es otra cosa. Ahora el nuevo Papa acaba de decir que el amor de Dios es incondicional. Eso lo digo en el primer discurso allá en la Plaza San Pedro y San Pablo. Otra mentira más. Si el amor de Dios fuera incondicional, amigo, amiga, Dios no te dijera arrepiéntete, deja de hacer lo malo. El amor de Dios tiene condiciones, y la condición es arrepiéntete y acepta a mi Hijo como tu único y suficiente Salvador. Y esto no es cuestión de religión, amado, esto es cuestión de fe. Si tú dices que crees en Dios, tienes que actuar conforme a la fe que profesas. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. No basta con llenarnos la boca y decir, yo creo en Dios pero a mi manera. No es a tu manera. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, verso 38, de boca de mi Señor Jesucristo, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice las Escrituras, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No es como tú dices, es como dicen las Escrituras. No basta con decir yo creo en Dios. Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¡Wow! Pero todos sabemos que los demonios ya están condenados, a pesar de que creen en Dios. También puedo nombrar Job, capítulo 1, verso 6 en adelante. Allí dice que un día se presentaron delante del Dios eterno todos sus hijos. Y entre ellos vino también Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Pues amigo, amiga, te tengo malas noticias. El diablo también cree en Dios. ¿Saben por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con él. Amado, no basta con decir que yo creo en Dios. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y esa parte es arrepentirse, creer en el Señor Jesús y aceptarlo. La salvación viene del Padre, de Dios, pero a través de su Hijo. El Señor Jesús llegó a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino como puedes llegar tú al Padre. No hay nada que tú puedas hacer para limpiar tu pecado. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que la sangre de mi Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es allí donde radica la importancia de arrepentirnos, de aceptarlo, para que su sangre preciosa pueda limpiarnos. No creas que con obras buenas vas a lograr la salvación, porque todos nosotros somos trapos de inmundicias delante de Dios, todos, incluyéndome. Yo no soy mejor que ustedes, no. Quizás aquí en este lugar, de los que me oyen, quizás habrá personas que tienen un corazón mejor que el mío. Pero yo lucho, tomo mi cruz todos los días, muriendo al yo para poder obedecer al Dios eterno. Amado, dice Jeremías 64:6, Isaías, 64:6, que todos nosotros somos como basuras delante de Dios, que aún nuestra justicia son trapos de inmundicias delante de Él. Por eso es que tus buenas obras no salvan a nadie, porque aquello que tú crees justo es trapo de inmundicia. Ustedes saben lo que es un trapo de inmundicia, amado amigo, amada amiga. Era un pedazo de trapo que las mujeres de aquella época utilizaban para ponerse en sus partes íntimas cuando le venía el periodo. Eso es un trapo de inmundicia. Y una vez que a ellas se les iba el periodo, ya no botaban ese trapo, no, sino que lo lavaban con lejía y lo guindaban y lo guardaban hasta el otro mes cuando volviera a venir la regla. Ese trapo, sangre tras sangre, se manchaba. Por más que lo lavasen, siempre se le veía la mancha. Por eso el Señor nos dice,
allá en Jeremías 2:22, ni que te laves con lejía, ni amontones jabón sobre ti, aún la